Buen día, por favor. Lindo, está nubladito, Sí, pero lindo, agradable. bueno, Bueno, lindo para las actividades propias de estas circunstancias, ¿no? sí, Poder sí, estar de repente un poco sentado afuera, bueno, en este caso en la tranquilidad o sí, bajo los árboles. sí, Y yendo de repente un buen libro, ¿no? Con el mate, lo que estoy haciendo, lo que estaba haciendo ahora en este momento. bien, Y, bien. y bueno, frente a las circunstancias de un verano complicado, con gente de vacaciones que de repente por ahí decidió quedarse quieto, o bueno, o como en algunos casos estamos en la playa, pero estamos tratando de evitar salidas. Bueno, siempre, por lo menos para los que siempre lo decimos, ¿no? En estas circunstancias, para los que somos bibliófilos, no hay ningún problema, ¿no? Es decir, no eh, hay, digamos, sabemos cómo aprovechar el tiempo y bueno, y podemos incluso dar alguna orientación. En este bien, caso, para hoy justamente quería recomendar una buena lectura que a los minuanos les va a tocar el corazón. bien, Eh, yo los otros días en mi muro de Facebook leí, probablemente, creo que sí, mucha gente de Minas comentó lo que subí. El último libro que salió el año pasado, los últimos días, fue una de las grandes joyas del 2020. Estoy hablando de literatura uruguaya, estoy hablando de una obra que se enmarca en el género de la novela histórica, que es un género que obviamente me encanta, que soy lector y bueno, y he tratado de ser escritor en algunas circunstancias. En este caso es la novela cuyo autor, bueno, es uno de los grandes, o quizá podríamos decir que es el mejor novelista histórico que tiene Uruguay y que, bueno, todavía no tiene, si bien es un escritor de culto, como todo escritor de culto, no tiene la popularidad que tienen otros escritores que han conseguido adueñarse más de los medios y que, sin embargo, desde el punto de vista literario, no tienen tanto para ofrecer. Me estoy refiriendo a Jorge Chagas, bueno, quienes no han leído su obra tienen que, si realmente les gusta la buena literatura y si realmente quieren abordar una lectura que les ofrezca lo que les ofrece la novela histórica, ¿no? Que es que, bueno, yo me entretengo, me conmuevo, me divierto, me sorprendo, pero además aprendo, ¿no? Aprendo mm, concretamente o reflexiono sobre un episodio concreto, un personaje concreto, una época concreta. Eh, Jorge, lo bueno, por algún lado, en los libros de Jorge Chagas, que lo sabemos muy bien los escritores de culto, porque bueno, él todavía es un autor que lo editan si bien lo conocen en muchas partes de América Latina, es bastante conocido, en Cuba es muy conocido, mm, pero digamos, todavía es un autor que se edita acá solamente en Uruguay, y eso genera, bueno, muchos problemas porque bueno, el Uruguay produce mucha cosa para el mercado interno es chico, y hay un problema, hay una contradicción, que es que, por ejemplo, Uruguay importa libre de impuestos mucho libro de todas partes del mundo y por lo tanto eso facilita que nos llegue mucha cosa y que podamos comprarlo en un país donde casi todo es muy caro. Bueno, los libros no son tan caros, pero por otro lado, Uruguay no tiene la misma posibilidad de exportar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos llegan libros eso es increíble, pero es lo que pasa con el Mercosur. Todavía pasa eso con el Mercosur, ¿no? Es decir, nos llegan libre de impuestos los libros de Argentina, pero los libros uruguayos no pueden inundar el mercado argentino con la misma facilidad. De todos modos, bueno, yo creo que cuando hablamos de Jorge Chagas ya no necesitamos darle mucha presentación. Él es politólogo, tiene también una maestría en historia política, eh, hombre formado en la Universidad de la República. Como politólogo trabaja con Gustavo Truller, han sacado libros muy importantes, una biografía de Germán Delía, una biografía de Guillermo Chiflet, un estudio muy bueno, muy citado por los políticos más académicos o más academicistas,
como Sanguinetti, que cita mucho un libro escrito por ellos, que es el de la biografía de Jorge Pacheco Areco. Y bueno, pero donde más ha entrado en el ámbito popular, digamos, donde ha conseguido más lectores, sus lectores más fieles y más de culto, digamos, y donde realmente ha cosechado más producción cuantitativa y cualitativamente, es en la novela histórica. Él es autor, por ejemplo, de una novela sobre Andrade, que incluso ahora creo que se está preparando un musical inspirado en esa novela. También es autor de una novela sobre Rosaluna, que también Jorge Heller la llevó a un musical exitoso. Jellenberg. Jorge Heller. Jorge Heller. Un personaje del cual un día tendremos que hablar aparte. Bien. Que yo lo conocí por Jorge Chagas. Bien. Tengo en mente escribir una biografía de él. Bien. Un personaje alucinante, que un día vamos a hablar de él. Bien, perfecto. Bueno, escribió una novela histórica hace muchos años de Artigas que se llama La soledad del general, donde aparece un Artigas distinto al que conocemos, obviamente en el Paraguay, un Artigas que duda, un Artigas que recibe órdenes. Después salió La sombra, que es una novela sobre Alsina. Bueno, ahí también repiensa la figura de Alsina, que es una figura muy manoseada. Alsina no era un negro, llevaba mate, incluso hay hasta un monumento atroz que habría que demoler, donde Alsina está de rodillas, llevándole un mate a Artigas. Alsina era un gran estratega militar, un poeta, una figura que trató de igual a igual a Artigas. Por eso en la novela de Alsina a Artigas le ceba mate a Artigas le ceba mate a Alsina, digo. Y bueno, después ahora se metió con otro personaje, un personaje muy polémico, que y antes de eso sacó una novela sobre Latorre, sobre el coronel Latorre, anterior a la de Rosaluna. A mí me toca de cerca tanto la novela de Rosaluna como, la de Latorre como esta. Ahora se metió con un tema muy polémico, otro personaje histórico importantísimo que merece seguir siendo repensado, que es la figura de Rivera. En ambos casos, tanto en la novela de Latorre como en la novela de Rivera, esta última que se llama El Parrejón, la novela de Fructuoso Rivera, entre los agradecimientos que pone siempre al final, los reconocimientos, él siempre es una persona muy generosa, no carece totalmente de mezquindad, es una de las personas más sanas, más exquisitas que conozco. Es de esas pocas personas, porque además como persona digamos, como escritor es una maravilla de gente, pero como persona también es de las pocas personas por las que yo siempre pondría las manos en el fuego. Y bueno, él tiene ese gesto de poner siempre al final en sus novelas algo que no muchos hacen, agradeciendo a determinadas personas que lo ayudaron, lo guiaron a escribir esa novela, que siempre son novelas breves, que se leen muy rápido, se disfrutan mucho. Él, por ejemplo, recuerdo que en la novela de Alsina agradeció a Magdalena Coll, que es una lingüista genial, que lo ayudó un poco en el tema del habla, del léxico de los esclavos o de los libertos en los tiempos de la Guerra de Independencia, cómo hablaban a diferencia de los gauchos o de los indios o de los españoles o los portugueses. Generalmente siempre agradece a María Emilia Pérez Santarcieri, que fue profesora de él, y María Emilia siempre en sus columnas lo recuerda, lo menciona, fue uno de los alumnos que más quiso, porque fue alumno de ella. En el caso de la novela de Latorre y la novela de Rivera, entre los reconocidos estoy yo, que por ahí con algún comentario y alguna cosita lo guiaron en los dos casos pasó lo mismo. Ya tenía la novela escrita, la tenía pronta, y yo le dije, mira, tendrías que hacer esto, tendrías que incluir aquello, y tuvo ese gesto, ¿no?, de grandeza de admitir, ¿no?, que bueno, sí, que es cierto que esa sugerencia venía bien, y de retocar y de decorar, dar las últimas pinceladas con unas sugerencias que le di yo. En el caso del Parrejón, la novela de Fructuoso Rivera,
que acá quiero entrar en el tema con los minuanos. Lo que yo le sugería a último momento es que debía de incluir la figura del coronel Brígido Silveira, que es una figura, un caudillo de Minas del que, bueno, hemos estado hablando, incluso cuando tuvimos la primera vez que anduvimos por ahí, Sí. digamos, con el zoológico. Bueno, recordarán los amigos que fuimos al cementerio y Sí. yo venía con la idea de conocer específicamente, una de las cosas que tenía pendiente era conocer el panteón de Brígido Silveira. Algún día me imagino que también lo querrá hacer Jorge Chagas. ¿Por qué incluir la figura de Brígido Silveira, que bueno, es un personaje que le dedicamos una semana, un día, digamos, a conversar sobre eso hace mucho tiempo? Porque la novela de Rivera, que es un personaje de novela, es un personaje que, como yo puse los otros días en Facebook, es un personaje real pero fantástico a la vez, y que ningún novelista se lo hubiera podido imaginar a Rivera en su totalidad, entre lo que se ha dicho y lo que no se ha querido decir, entre lo que se ha recordado y lo que se ha olvidado. Si uno suma todo eso, queda un combo increíble que es difícil que alguien se lo imaginara, pero bueno, la historia está, y también tenemos a un novelista genial que logró rescatar a Rivera de las fases más oscuras y de las fases más polémicas, sin entrar en la polémica, porque este no es un libro que pretende generar polémica, sino todo lo contrario, buscar describir al personaje y hacerlo hablar personalmente, ¿no? Porque además, como suelen ser las grandes novelas de las últimas, yo diría los últimos 50 años, en general están escritas en primera persona, que es un desafío mayor hacer escribir en primera persona al personaje principal. Y bueno, digamos, es un personaje que yo creo que realmente sería imposible, literalmente creo que sería imposible imaginarlo, sería imposible inventarlo, pero existió. Y bueno, tenemos a un novelista capaz de recuperarlo en su totalidad y describirlo con el talento que ya nos tiene acostumbrados. ¿En qué se basa la historia? ¿Cuál es el episodio central que resume de algún modo todo lo increíble en Rivera? Este personaje que estuvo con todos y traicionó a todos, ¿no? Y que sigue generando enigma, porque uno piensa, bueno, ¿qué era lo que pretendía Rivera? ¿Era simplemente un oportunista? ¿O creía en algo? ¿Quería algo concreto? ¿Hasta dónde puede pensarse que todo el sacrificio que él hizo de una vida entregada a la guerra, pero a las luchas, pero sin embargo no a una causa concreta, si todo eso tenía alguna sintonía con el interés nacional, si en algún lugar se podía llegar a encontrar el interés nacional con el interés particular, o simplemente era un caudillo ambicioso de esos que siempre emergen, esos generales que siempre emergen en las guerras de independencia, en esos conflictos que después se van eternizando en luchas de caudillos, en guerras civiles y demás. Bueno, Rivera al final de sus tiempos quedó muy desprestigiado, porque básicamente era un general muy popular en la campaña, sobre todo, entre una población rural muy ignorante, pero que lo idealizaba, que lo veían como un dios, literalmente. Y en ese contexto él, bueno, siguió viendo una masa que lo adoró hasta lo último, que lo idolatró hasta lo último, y bueno, él en algún momento fue expulsado de Montevideo primero, y después fue expulsado del país por los doctores de su propio partido, con el cual se hacía también sus cortocircuitos, como era común en la época. Los caudillos y doctores hablaban idiomas distintos, pero se necesitaban mutuamente. Sí. Y en un momento de conflicto máximo, cuando después de la Guerra Grande, que fue una guerra de 13 años, que comenzó justamente como un conflicto de caudillos, y se generalizó y se disparó y se descontroló. Bueno, después cuando se intentaba al principio una política distinta, la política de fusión, bueno, generó de nuevo trastornos, conflictos, desequilibrios, rebeliones, insurrecciones y caídas de gobiernos, y ahí se intentó, con los colorados controlando la situación, se intentó un gobierno provisorio, un triunvirato, en el cual se convocó a los tres grandes caudillos del momento, que eran Flores,
era un joven caudillo que venía emergiendo y que venía como pretendiendo quedarse con la herencia política de Rivera, con Lavalleja, y a Rivera, que estaba desterrado y que se lo convoca y se lo manda a buscar y vuelve. Y ahí en Cerro Largo, muy cansado, se queda en la casa de su amigo, en el rancho de su amigo Bartolo Silva, y ahí muere. Y en Montevideo deciden que bueno, que era un caudillo que además había sido el primer presidente de la República, y bueno, que es necesario hacerle, digamos, merece que se le hagan honores de jefe de Estado. Muchos presidentes no tuvieron honores de jefe de Estado, a veces porque no han querido, en fin, recordemos que es el caso del último presidente que murió, ¿no?, de Tabaré Vázquez. Pero otros que, bueno, que se les ha negado. Y en el caso de él, bueno, se decidió hacer los honores de jefe de Estado y se lo mandó traer para Montevideo. Un año antes había muerto Lavalleja, había muerto de un infarto en la Casa de Gobierno, y por lo tanto el que quedó después solamente fue Flores. Pero bueno, en una época de verano, pleno verano, había que trasladar el cuerpo de Rivera desde una ciudad que no era ciudad puerto. Había que trasladarlo por la campaña, en una carreta, en una época que no había ni carreteras ni puentes, o sea que estamos hablando de meses, ¿no? Escoltado por una guardia que va a estar comandado por el coronel Brígido Silveira, es un dato importantísimo que rescatamos. Y bueno, ¿qué se les ocurrió a la gente, ¿no?, para llevar el cuerpo de Rivera? Bueno, no sé si lo sabés a eso. No. ¿No lo sabés? Bueno, no. sentate bien, sentate bien, y el que no lo sepa, que se siente bien. Bueno, se lo metió en un barril, el cadáver se lo metió en un barril de caña. Sí, es cierto que tú contaste, no, la contaste tú la historia. Sí. Cuando Claro. el tema de Brígido Silveira, sí señor, usted ya lo había contado esto. Sí, señor. Entonces, bueno, y los gauchos, que... Me va quedando bueno, 2 minutos, Aldito, te pido mil disculpas. Lo idolatraban a la altura de considerarlo un dios, porque además esos gauchos que eran una mezcla de todo, ¿no? Bueno, por el camino se iban tomando la caña, así que había que ir reponiendo en cada almacén, en cada pulpería había que ir reponiendo el líquido, el combustible. Verdad. Y así entraron a Montevideo todos mamados, ¿no?, tomando ese líquido del cadáver, una cosa dantesca, que hay que pensar que cuando los doctores de Montevideo, la gente de Montevideo que se sentía que vivía en una polis aislada en el medio de la barbarie, veía esas cosas, realmente tenía claro lo que decía, ¿no?, de la dicotomía entre civilización y barbarie. Bueno, la novela es un diálogo entre un soldado que va acompañando a Brígido Silveira en el cortejo fúnebre. Bien. Y va recordando cosas, y de algún modo en esa borrachera va conversando con el muerto, ¿no? Él recuerda cosas, y Rivera, el espíritu de Rivera, le va diciendo, sí, así es, compadre Santos. Bueno, y ahí se va generando el diálogo. Bien. Donde se repasa la historia y se repiensa de una manera lo más objetivo posible, que ya sabemos que en la historia no es nunca 100% posible, pero bueno, y ahí está la genialidad del historiador o del novelista. Y bueno, el resultado es esta novela maravillosa que tienen que leer, y yo diría que si quieren encerrarse a disfrutar de un buen confinamiento, un confinamiento dorado, bueno, obviamente siempre hay que recurrir a la buena lectura. Bien. Y el último obsequio literario del 2020 debe ser, por lo menos en mi caso fue así, la primera lectura del 2021. Ojalá en algún momento algunos amigos de Minas se les ocurra invitarlo cuando se pueda, por supuesto. Bien. Invitarlo a este gran escritor Jorge Chagas. Si Dios quiere. Va a ser un disfrute y va a ser un honor para todos. Si Dios quiere. Así que bueno. Como dicen en el remate, vendido. Ay, lo vendió bien. Quedamos todos ahí con ganas de... Bueno, y es mi prologista del libro de Martín Estrueva, me olvidé decir ese dato. Bien. Por suerte me acordé ahora. Perfecto. Un dato no menor, ¿no? Porque realmente es uno de los grandes hermanos que me ha regalado la literatura, por suerte. Perfecto. Así que bueno, tenerlo en cuenta. Aldo, ha sido verdaderamente un placer. Ya estoy cerrando el programa y le voy diciendo que ya tenemos canal en YouTube, que es El Zoológico con Papo Oficial, y esta charla que acabamos de mantener la van a poder escuchar ahí, ¿ok? Así que sobre la tarde... Hay que subir la fotito de los panelistas.
Hay que subir la fotito, los paneles. Quiere fama usted, Esta, ¿no? usted quiere fama, Imagino, fame. Bueno, claro, no, ya me voy afeitando. Ya quiere me voy afeitando fame. para la fotito. Vamos todavía me va a cobrar. Seguro. Le mando, Sí. le mando un abrazo. Le mando, gracias por todo, gracias, muchas gracias y buen comienzo del 2021. Gracias. Perfecto, igualmente, chau. Que pase bien. Señores, un lujo que nos damos el de tener al historiador Aldo Solé.